Y eso lo dijo Jesús. Jesús dice, ahí en Mateo 23:15, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué responsabilidad tan grande en compartir la palabra, en compartir el evangelio, en hacer un discípulo, pero qué responsabilidad tan grande tenemos de modelar nuestra vida, nuestra fe, delante de ese discípulo. Jesús le dijo eso a los escribas y a los fariseos. Ustedes trabajan mucho, recorren mar y tierra para ser un prosélito, para ser un discípulo, un seguidor judío. Pues ya que lo tienen, dice, lo hacen 2 veces, dice el Señor, 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Sí? Bueno, conocemos la historia de los fariseos, de los escribas, persiguieron a Jesús, conocían mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Jesús dice eran hipócritas. ¿Sí? Eran hipócritas, eran personas que su ejemplo no era muy bueno. Y este capítulo 23 de Mateo pues es un capítulo dirigido a ellos en muchas áreas, en muchas cosas donde Jesús les hablaba y les estaba diciendo muchas veces hipócritas. Y muchas cosas más. Quizás esto es de lo más leve, ¿verdad? Es de lo más leve que leemos aquí, ¿verdad? Pues quien lee todo el capítulo 23, pues puede tomarlo y leerlo, ¿sí? Muchas de las cosas que aprendemos en la vida, las aprendemos viendo a los demás, imitando en cómo hacen las cosas. Así lo aprendemos, muchas de las cosas en la vida. Porque tenemos necesidad de aprender. Desde que nacemos, empezamos a aprender y tenemos necesidad. Pero no sabemos cómo. Por ejemplo, no sabemos cómo comer. ¿Sí? ¿Usted ha visto cómo come un bebé? Un niño chiquito. ¿Sí? ¿Cómo come? ¿Verdad? Con las manos, y cómo mueve y cómo termina. Cómo termina su cara, su cabeza, su cuerpo, la mesa. ¿Sí? ¿Cómo termina? Porque no sabemos comer, pero vamos aprendiendo, ¿sí? No sabemos caminar, tenemos necesidad, pero no sabemos caminar, y poco a poquito vamos aprendiendo a caminar. No sabemos vestir, y poco a poco vamos aprendiendo a vestir, viendo a los demás, vamos viendo. No sabemos trabajar, pero poco a poco vamos aprendiendo a trabajar. El niño chiquito, el niño pequeño va aprendiendo a trabajar viendo a los demás. Así es la vida. Pero la Biblia nos habla de ser ejemplo a los demás, y nos habla de aprender de otros, a vivir la vida cristiana. Jesús dijo Jesús, vengan todos los que estén trabajados y cansados, cargados, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallarán descanso para sus almas. Mateo capítulo 11, 28 al 30. ¿Sí? Dijo Jesús. Y dice Pablo, aprendan de mí, como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Dice Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Así es en la vida cristiana. Es igual que en la vida física, nos pasa igual. Hay muchas cosas que necesitamos aprender en la vida cristiana. Muchas cosas. Cuando llegamos a Cristo, sabemos que somos unos bebés y necesitamos aprender muchas cosas. Tenemos la necesidad de aprender. Y podríamos pensar, por ejemplo, cómo aprendimos a orar. ¿Cómo aprendimos a orar? ¿Te acuerdas cómo aprendiste a orar? ¿Sí? Escuchando a los demás, viendo a los demás cómo le hacían ellos, ¿sí? Cómo le hacían, ¿verdad? Y aprendiendo de otros. Aprendimos a orar viendo a los demás. ¿Cómo aprendimos a cantar? ¿Cómo aprendimos a congregarnos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Cómo aprendimos a diezmar? ¿Sí?
Algunos quizás no sabíamos o no queríamos, ¿verdad? Pero de repente veíamos a otros ahí que agarraban un sobrecito, ¿verdad? Y luego veíamos que le echaban dinero, le echaban la canastita, y nos preguntamos, ¿por qué hace eso? Me han preguntado a mí, ¿sí? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué echan dinero en un sobre? Personas nuevas, ¿verdad? Y muchas cosas en la iglesia aprendemos viendo a los demás. Tenemos necesidad de aprender, pero no sabemos cómo. A veces tenemos buenos ejemplos, tenemos buenos modelos en las iglesias de los cuales aprendemos. En la vida también, a veces tenemos buenos modelos, ¿verdad? Pero a veces tenemos malos modelos. Hay buenos y malos. Y depende de quién aprendemos, ¿verdad? Es como nosotros empezamos a vivir en la vida física y en la vida cristiana. ¿Cómo fueron tus modelos en la iglesia? Los que ya tienen tiempo en Cristo. ¿Cómo fueron tus modelos en la iglesia? ¿Fueron buenos o fueron malos? Siempre se puede corregir. Siempre se puede. ¿Sí? No importa cómo aprendimos. Ya estamos aquí, pero siempre se puede corregir. El problema es que a veces nos conformamos. Nos conformamos, como decía el hermano José también hace rato, nos conformamos con ver los malos ejemplos. Y a veces lo hacemos para compararnos con ellos y decir, yo soy mejor. Yo soy mejor, yo hago mejor las cosas, pero a veces nos comparamos con los malos. ¿Sí? El hermano fulano viene a la iglesia una vez al mes, no, yo voy 2 veces al mes. ¿Sí? ¿Por qué no ves al que va cada semana? ¿Por qué no ves al que va constantemente? Nos conformamos a veces para decir yo soy un poco mejor que aquel otro. De alguna manera, ya aprendimos, ya estamos aquí, y la mayoría de nosotros que estamos aquí ya tenemos en Cristo muchos años. Pero ¿sabe qué? Todavía hay muchos creyentes que están empezando en la vida cristiana. Muchos creyentes. Y necesitan ver buenos modelos, buenos ejemplos. Y en este pasaje que ya estuvimos hablando hace rato, yo voy a continuar con 1 Timoteo 4:12. Voy a continuar con este pasaje y vamos a ver algunas cosas más de las que el hermano José compartió ya también hace rato, para continuar con este versículo. ¿Sí? Veamos ese versículo, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros, los líderes, ¿sí? Porque el que está escribiendo este versículo es el apóstol Pablo, como ya se mencionó también, y el apóstol Pablo se lo está escribiendo a Timoteo, un pastor joven de esa congregación. Así que los dos eran líderes. ¿Sí? Nosotros, los líderes, los pastores, los maestros, los misioneros, los diáconos, los cristianos que ya tenemos años en Cristo, tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. La gran responsabilidad de ser buenos ejemplos para otros. Porque malos ejemplos ya hay muchos. Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser buenos ejemplos para otros. Y ese es el mensaje que les comparto esta tarde. La gran responsabilidad de ser buenos ejemplos para otros. Una gran responsabilidad que tenemos. Nosotros los líderes, los maestros, misioneros, predicadores, ¿sí? Todo aquel que se considera un cristiano viejo en Cristo, tenemos una gran responsabilidad. Esta responsabilidad, la gran responsabilidad de ser buenos ejemplos para otros. Así que tomemos en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña y seamos buenos ejemplos para otros. ¿En qué? En todas estas áreas que ya se menciona en este versículo, ¿sí? En todas estas áreas que son como una base,
porque no son todas las áreas de una vida cristiana, no son todas las áreas de una vida espiritual, hay muchas áreas, muchas. Aquí en este versículo por lo menos se mencionan seis áreas en las cuales tenemos que modelar, ¿sí?, la vida cristiana a los nuevos creyentes, a las personas que van empezando en Cristo, a aquellos que todavía no le conocen, para que tengan ese deseo de acercarse a Dios. Debemos ser ejemplo, primero en la forma en que hablamos, Dice aquí, este versículo, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Debemos ser ejemplo en lo que hablamos. Las palabras son importantes y la Biblia lo dice, ¿sí? Porque las palabras dan vida o dan muerte, ¿sí? Las palabras edifican o destruyen. Las palabras traen bendición o traen maldición. Las palabras alientan a una persona o desaniman a una persona. ¿Sí? Las palabras tienen el poder de lograr cosas buenas o malas. Y por eso la palabra nos invita a que nosotros seamos de ejemplo, seamos de modelo a las personas que nos ven, a las personas que nos oyen, ¿sí? Nos alienta la palabra de Dios a que seamos ejemplo en palabra, en lo que hablamos, en lo que decimos, ¿sí? ¿Y sabe qué? Hay esperanza. Se puede cambiar la forma de hablar, porque es una forma, sencillamente es una forma. Se puede cambiar y se puede adoptar otra. Así que veamos cómo hablamos nosotros. ¿Qué clase de modelo estamos siendo nosotros para otros creyentes, para los nuevos, para otras personas? ¿Qué clase de modelo estamos siendo en ellos? Hablemos con amor, hablemos con verdad, hablemos con respeto, ¿sí? Hablemos realmente como Dios quiere que hablemos. Evitemos calumnias, críticas, chismes, majaderías. Evitemos cosas que destruyan, evitemos palabras que destruyan. Cuidemos nuestras palabras, cuidémoslas, porque a veces decimos cosas que a lo mejor no queríamos decir y luego nos arrepentimos de ello. ¿Sí? Dice una historia que un joven se acercó con un hombre sabio y le dijo: maestro, tengo un dilema. Le dijo este joven: dije cosas hirientes, dije cosas fuertes a un amigo, y mi amigo se sintió lastimado, y yo me doy cuenta de eso. Dice: ¿qué puedo hacer? Y le dijo el hombre sabio: ¿sabes qué? Mira, ven, agarra este costal. Le dijo: ve ahí donde está el gallinero, llena ese costal de plumas. Le dijo: oh, ya está. Ahora ve y vacía ese costal allá en el monte. Vacíalo. Y ya le dijo: ya está. Le dijo: ahora vuelve a juntar esas plumas y tráeme el costal otra vez con las plumas. Y el joven regresa con el sabio y le dice: ya traje el costal, pero pues, no son todas las plumas. No son todas. Le dijo: tienes razón. Así son las palabras hirientes, las palabras que dañan a una persona. ¿Sí? Muchas de esas palabras ya quedan en el corazón de la persona y esa persona queda herida, queda dañada, ¿sí? Muchas veces para siempre, muchas veces por un tiempo, ¿sí? Y es difícil volver a quitar esas palabras que se dijeron con un simple perdón, con un simple me arrepiento de lo que te dije. Por eso cuidemos nuestras palabras, seamos ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo a las personas que nos ven, a las personas que nos oyen, a las personas que enseñamos. Debemos ser ejemplo en palabra. Debemos ser ejemplo en la forma en que nos conducimos, dice el versículo, en la conducta. ¿Sí? En la forma en que nos conducimos. Esto quiere decir sencillamente que tenemos que ser coherentes en nuestras palabras y en nuestras acciones. Tenemos que ser coherentes en eso.
Una persona dice, ¿verdad? Y yo creo que ya lo hemos escuchado muchas veces eso, que alguien dijo, ¿sí? Tus acciones no me dejan escuchar tus palabras, ¿sí? Tus actitudes no me dejan escuchar tus palabras. A veces podemos hablar muy bonito, podemos compartir el Evangelio de una manera muy agradable, pero la persona nos conoce, la persona nos ve y la persona dice, la forma en que tú vives, ¿sí? No me deja entender, escuchar el Evangelio que me estás predicando. ¿Sí? Nosotros como líderes, maestros, predicadores, pastores, hablamos mucho y enseñamos mucho, pero muchas veces no nos conducimos de la manera correcta. Tenemos que llevar una vida que refleje que realmente somos hijos de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia las personas que nos ven, hacia las personas que nos rodean. ¿Sí? Hace algunos años, muchos años ya, en 1994, yo estaba en el seminario, en el segundo año, y del seminario nos llevaron a una iglesia bautista, no les voy a decir cuál es, ¿sí? Nos llevaron para apoyarles en una campaña evangelística, ¿sí? Era joven en ese tiempo, yo, en 1994, y fuimos, ¿verdad? Entonces, ahí, en esta iglesia, conocimos a un pastor que, pues más que pastor, era como, ahora sí como se dice, como un tirano, ¿sí? Un tirano. Trataba a todos casi con un látigo, ¿sí? Todos. Y todos los estudiantes del seminario que íbamos en esta ocasión nos dimos cuenta rápidamente de eso. ¿Sí? Trataba a su iglesia casi con un látigo. Y a nosotros también así nos trató. Así nos trató. ¿Verdad? Vimos que realmente pues este pastor no era un buen modelo, un buen ejemplo ni para su iglesia, ni para los nuevos, para nada, ¿sí? Afortunadamente duró poco tiempo en esa iglesia. A los poquitos días nos dimos cuenta que pues, le dijeron adiós, ¿sí? Porque no podíamos aguantar eso, porque no era un buen modelo, un buen ejemplo. Y eso nos pasa muchas veces, hermanos, muchas veces, ¿sí? Afortunadamente yo tenía un buen modelo, tenía un buen ejemplo, y por eso estaba en el seminario y por eso sigo aquí, ¿verdad? Porque he tenido un buen modelo, un buen ejemplo que me dio, me enseñó, me ayudó para seguir adelante, ¿sí? Y ustedes también, porque a muchos de ustedes que son de diferentes iglesias los conozco desde hace muchos años también, en las diferentes confraternidades, ¿verdad? Y los conozco y los he visto y veo su firmeza, su seguridad, su fe, ¿verdad? Y que siguen adelante, ¿verdad? Y después de más de 30 años, porque yo conocí a Cristo en 1991, ¿sí? Y sigo aquí, porque ustedes también siguen aquí. Y yo los he visto también, ¿verdad? Y veo sus vidas, sus ejemplos, ¿verdad? Y sigo aquí, ¿sí? Y gracias a Dios por ello. Ustedes han sido buenos líderes en sus iglesias, buenos ejemplos para su iglesia también y para otros también, porque a veces aunque no nos damos cuenta, en estas reuniones somos ejemplo, somos modelo para aquellos que van llegando. Nuestra conducta, nuestras acciones, ¿sí? Dicen mucho, ¿verdad? Tercero, debemos ser ejemplo en la forma en que mostramos amor, la forma en que mostramos el amor, ¿sí? El amor debe ser práctico, el amor no es nada más de palabras, el amor debe ser así como Jesús lo demostró, ¿sí? Dice Romanos 5:8, ¿se acuerdan que dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? El amor debe ser práctico, así como Jesús nos enseña, ¿sí? Amemos como Dios nos manda y como Dios nos enseña. Amemos como dice 1 Corintios 13, como nos enseñaba el hermano José hace rato. Sí, amemos como dice la palabra. 1 Corintios 13 nos enseña todo ese capítulo, hermanos. Véanlo, ¿sí? Véanlo, dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser. ¿Sí? Nunca deja de ser. El amor con el que queremos amar, que tenemos que amar nosotros, no es un amor de telenovela,
¿sí? El amor de telenovela, si les gusta ver novelas, se pueden dar cuenta que la temática es la misma, ¿sí? Hoy el personaje ama a esta otra persona y mañana la odia, ¿sí? Es la temática muchas veces, un amor de telenovela, por cualquier cosita ya la odia o ya lo odia, ¿sí? Hermanos, en la vida cristiana no es así. El amor de Dios no debe ser así. Amemos, como nos enseña la palabra de Dios, amemos de manera natural. ¿Sabe por qué? Porque el amor está en nosotros. ¿Sí? Dios es amor, acuérdese, ¿verdad? Y si usted ya conoce a Dios, entonces usted tiene que amar de esa manera con que Dios nos ama, de manera natural. Dios es amor, ¿sí? Y el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Sí? Si usted ya ha conocido a Dios, pues ame de manera natural. Demostremos un amor genuino, un amor desinteresado, un amor sacrificial hacia los demás. Y otra vez, el mayor ejemplo de ese amor lo tenemos en Jesús. Lo tenemos en Jesús. Y Jesús lo dijo: nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Y lo hizo Jesús, o nada más lo dijo con palabras. Lo hizo, ¿verdad? Lo demostró. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás, por sus amigos. Y Jesús lo hizo. Hermanos, tomemos ese amor. A veces el amor duele, porque el amor es sacrificial. ¿Usted cree que a Jesús no le dolió? Que le pusieran los clavos en sus manos, que le pusieran los clavos en sus pies, ¿sí? Que lo dieran con látigos, que le pusieran la corona de espinas. ¿Usted cree que no le dolió a Jesús? Le dolió en gran manera, ¿sí? Era carne, su cuerpo era carne, 100% carne, le dolió. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Amemos, tomando el ejemplo de Jesús. 4. Debemos ser ejemplo en la forma en que vivimos la vida espiritual, ¿sí? No le quise quitar el espíritu porque pues, es la reina Valera. En otras versiones no trae esa palabra espíritu, ¿sí? No trae esa palabra que dice aquí, ¿verdad? Ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu. En otras versiones no lo trae, ¿verdad? Entonces, pero aquí sí la trae. Entonces, pues vamos a dejarlo y vamos a respetar esa palabrita ahí. Entonces, debemos ser ejemplo en la forma en que vivimos la vida espiritual, ¿verdad? No se refiere al Espíritu Santo, porque la palabra es espíritu con letra minúscula, entonces se refiere al espíritu de nosotros, al espíritu del ser humano, ¿verdad? Entonces nos habla de eso, de vivir, que vivamos una vida espiritual activa, una vida espiritual caliente, no tibia ni fría, ¿sí? Eso es ser ejemplo para los demás. Vivamos una vida cristiana victoriosa, venciendo tentaciones, venciendo pecados. Vivamos una vida espiritual disciplinada, constante, porque eso es ejemplo también para otros. Vivamos una vida espiritual con ánimo, con pasión. Vivamos una vida espiritual de esa manera, porque eso va a ser ejemplo para otras personas que nos ven. Esta vida espiritual se debe reflejar en acciones prácticas en la vida diaria. ¿Sí? Se debe reflejar en acciones prácticas en la vida diaria. ¿Sí? Vivamos el espíritu para ser buen ejemplo para los demás, ¿verdad? Que nuestro espíritu, dice la palabra, que nuestro espíritu arda. ¿Sí? ¿Cómo ardía el espíritu de aquellos que escucharon a Jesús en el camino a Emaús? Dice, ¿no ardía nuestro espíritu cuando nos hablaba la palabra? ¿Sí? ¿Qué se imagina usted cuando dice que ardía su espíritu? ¿Sí? ¿Alguien festejó algún voto de Chivas ayer? ¿Sí? Si alguien lo festejó, piénsese. Tengo un nieto un nieto de 11 años ahorita, ¿sí? Él sí lo festejó, ¿sí? Hace algunos meses también, cuando la América lo volvió, él lloró también, ¿sí? Lloró, ¿sí? ¿Sí? Eso es la pasión. ¿Sí? Eso es que el espíritu de uno se mueve, se activa, ¿sí? Hermanos, que la palabra de Dios active nuestro espíritu, ¿sí? Que la palabra de Dios, que el deseo de servir a Dios, ¿sí?
nos haga arder, como dice, arder, ¿verdad? Para servir a Dios, ¿sí? Y seamos ejemplo para los demás, que los demás nos vean haciendo esto, ¿verdad? Que se refleje en la vida espiritual lo que hablamos y lo que decimos. Dice la otra parte aquí, también en fe, ¿sí? Debemos ser ejemplo en la forma en que vivimos lo que creemos, ser ejemplo en la forma en que vivimos lo que creemos, en la fe, ¿sí? Es lo que creemos. ¿Qué creemos de Dios? ¿Qué creemos de su palabra? ¿Qué creemos de la iglesia? ¿Qué creemos? ¿Sí? Debemos de ser ejemplo en lo que creemos, ¿verdad? Debemos ser ejemplo en cómo vivimos lo que creemos, cómo vivimos nuestra fe realmente. Creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios grande, en un Dios misericordioso, en un Dios compasivo, en un Dios amoroso, pero ¿cómo vivimos eso? ¿Cómo vivimos? Acuérdense lo que leíamos en Hebreos capítulo 11, ¿sí? 11:6, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Creemos en Dios, hay que vivir, hay que demostrar. Un misionero, pastor, evangelista que se llamaba Jorge Müller, hace muchos años, allá en Londres, su biografía, su historia de este pastor, dice que él estableció muchos orfanatos y fundó 117 escuelas. Todo eso lo hizo por fe. Todo eso lo hizo por fe y en oración, sin pedir nunca donaciones. ¿Sí? Sin pedir donaciones nunca. Solamente oraba y ponía en las manos de Dios la necesidad y Dios respondía. Testimonios tiene muchos. Dos testimonios nada más. Dice que un día sentó a todos los huérfanos en el comedor y les dijo: vamos a orar por la comida. Y todos veían la mesa vacía, no había nada. Pero él dijo: vamos a orar por la comida. Y estaban orando, terminando de orar, dando gracias por la comida, cuando tocan a la puerta y dicen que era el panadero del pueblo y que les dijo: vengo a traerles pan, porque durante toda la noche no pude dormir pensando en que tenía que traerles pan a este lugar. Y les llevó una dotación de pan, ¿sí? En otra ocasión dice que estaban también orando y pidiendo por la comida que tampoco tenían, y que de repente se dieron cuenta que afuera se descompuso una camioneta. Y ellos salieron a ver qué pasaba porque se oía mucho ruido, ¿verdad? Y dice que era la camioneta de la leche. Y que les dijo, ¿sí? Dice: ¿saben qué? La leche se va a echar a perder. ¿Qué les parece si se los dejo a ustedes? ¿Sí? Para que no se eche a perder. ¿Sí? Así era la vida de Jorge Müller. Una vida de fe, una vida donde le demostraba y les modelaba a los huérfanos cómo debía ser esta vida. ¿Sí? Vivamos, debemos ser ejemplo en la forma en que vivimos lo que creemos. Y número 6, debemos ser ejemplo en la forma en que vivimos la pureza o la santidad. Dice la última parte de este versículo: y pureza. Debemos ser ejemplo en la forma en que vivimos la pureza o la santidad de nuestra vida. Eso se trata de mantener una conducta moralmente limpia. Sí, una conducta moralmente limpia en pensamientos y en acciones. Debemos tener cuidado del dominio propio. Debemos tener cuidado del control de nuestro cuerpo. Debemos tener cuidado con todo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está creado de emociones, está creado de pasiones. La palabra de Dios dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mas sin embargo oró, ¿verdad? Dice que no llovió en el cielo por 3 años, y después oró y volvió a llover, ¿sí? Pero era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero esas pasiones las ponía en las manos de Dios, y el Espíritu Santo le ayudaba a controlar esas pasiones, ¿sí? Dios nos hizo con todo lo que somos, Dios nos creó, pero el pecado invadió nuestra carne
y la dañó. Y por eso dice la palabra de Dios que muchas veces el pensamiento de los seres humanos es de continuo el mal. Es de continuo el mal. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado nosotros, ¿verdad? Como líderes, otra vez, como pastores, maestros, debemos tener cuidado. Empecemos nosotros a ser modelos, a ser ejemplo para los demás. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Viendo, estas son las áreas que esta parte nos dice, pero hay muchas más en las cuales tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser modelo para los demás. ¿Sí? Para aplicar esto, tenemos las motivaciones correctas, adecuadas, para ser buenos ejemplos para otros. ¿Sí? Tenemos las motivaciones. En este mismo versículo, las motivaciones correctas, adecuadas, para ser buenos modelos, buenos ejemplos para otras personas. ¿Cuáles son esas motivaciones? Número uno, lo primero son las personas que nos han enseñado, las personas que nos han modelado a nosotros. ¿Sí? Eso nos debe de motivar, nos debe de animar para que ahora nosotros seamos buenos modelos, buenos ejemplos para los demás. Les dije que el que escribe esto es Pablo. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Sí? Entonces, ¿quién era Pablo? ¿Sí? ¿Quién era Pablo? Un gran personaje. ¿Sí? Un hombre que decía: ser imitadores de mí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo decía él? ¿Ser imitadores de mí? Como yo de Cristo. ¿Sí? Él se ponía como modelo, como ejemplo, pero él decía: pero yo he aprendido del mejor. ¿Sí? Ser imitadores de mí, pero ¿saben qué? Yo estoy imitando a Cristo. ¿Sí? Las personas que nos han enseñado, ¿verdad? Nos deben motivar a nosotros para poder nosotros ahora seguir siendo ejemplo para los demás. Pablo le dijo a Timoteo estas palabras: sé ejemplo a los creyentes. Y también Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Pablo estaba ahí, se ponía siempre al frente, decía: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Tú, lo que tú has aprendido, lo que tú has oído, ahora tú modela, ahora tú sé ejemplo para los demás. ¿Sí? Y Jesucristo dijo otra vez, para ya no repetirlo todo, dijo Jesús: aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Nos debe de motivar eso, hermanos. No defraudemos a aquellos que nos han enseñado. No dejemos en mal a aquellos de los cuales hemos aprendido. ¿Verdad? Porque muchas veces la gente no habla del hijo malo rebelde. La gente habla del papá. ¿Sí? Del papá. Y a veces la gente no habla del cristiano malo que viene a una iglesia y sale y sigue haciendo las cosas malas. Dice la gente: vas a esa iglesia. ¿Y qué te están enseñando ahí? ¿Sí? Porque la gente así es, ¿verdad? No defraudemos a aquellos que nos han enseñado. Que esa sea nuestra motivación para seguir adelante, para ser un buen ejemplo, un buen modelo para otros. Número uno. Número dos, otra motivación para ser un buen modelo para los demás son las personas que tendrán una vida mejor, con el ejemplo que sigan de nosotros. Las personas que tendrán una vida mejor, con el ejemplo que sigan de nosotros. ¿Sí? Si las personas que aprenden de nosotros y nos ven a nosotros siguen este ejemplo, ¿sí? Si siguen este ejemplo de nosotros, van a ser buenas personas. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Van a ser buenas personas, buenos cristianos, ¿verdad? Motivémonos con eso. Motivémonos en saber que va a haber buenas personas. Va a haber buenas personas que van a seguir nuestro ejemplo y un día vamos a verlos echándole ganas, ¿sí? Caminando con Dios, siendo útiles a Dios, siendo útiles al Señor. ¿Sí?
siendo útiles para Dios, ¿verdad? Un día vamos a verlos ahí sirviéndole a Dios, sirviéndole a Él, ¿verdad? Motivémonos con eso. Y tercero, motivémonos también para ser buenos modelos con las iglesias que serán mejores siguiendo buenos ejemplos. Las iglesias que serán mejores siguiendo buenos ejemplos. Porque si esto hacemos, si somos nosotros el modelo en palabra, en conducta y en todo esto, ¿sí? Y las personas que nos oyen, que aprenden de nosotros, hacen esto también, ¿sabe qué? La iglesia va a ser mejor. Porque la iglesia se compone de cristianos que están aprendiendo y los cuales estamos aprendiendo unos de otros, ¿sí? Así que, ¿saben qué? No pongamos excusas para no ser buenos ejemplos para los demás, porque es muy común y muy normal que muchas veces nosotros decimos: no me vean a mí, vean a Jesús, no me vean a mí, vean a Jesús. Y lo decimos así nosotros muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hacemos como una excusa para decir, ¿verdad?, que yo puedo vivir y puedo seguir haciendo lo que yo quiera, ¿sí? En fin, que no me vean a mí, ¿verdad? No pongamos excusas, más bien seamos como Pablo, seamos como Jesús. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Jesús dijo: aprendan de mí. No ponían excusas, no ponían pretextos. Decían: estamos enseñando, somos modelos, somos ejemplo para los demás, ¿sí? Así que, hermanos, ya para terminar, ya para cerrar esto, tomemos en cuenta que es una gran responsabilidad la que tenemos de ser buenos ejemplos para otras personas. Es una gran responsabilidad la que tenemos. Pero tomemos esa responsabilidad en serio. Tomemos esa responsabilidad sabiendo, ¿verdad?, que de nosotros va a depender que en un futuro haya otros buenos creyentes que van a seguir nuestro ejemplo, van a seguir aquellas enseñanzas que les dimos, no solamente con palabras, sino con nuestra propia vida. ¿Sí? Tomemos en serio esa responsabilidad que tenemos. Y yo quiero invitarles para orar en esta tarde, poniéndonos en las manos de Dios, e invitándoles a cada uno de ustedes a orar también, a orar y a ponerse en las manos de Dios. Hay una gran responsabilidad, ¿sí?, que tenemos. Ya estamos aquí, hermanos, ya estamos aquí. No podemos eludir nuestra responsabilidad, no podemos eludirla, ¿verdad? Una vez dice que había un rey que tenía una hija muy bonita, ¿sí? Y había muchos muchachos por ahí que querían casarse con ella. Y entonces el rey se dio cuenta y dijo el rey, ¿sí?, el que quiere casarse con mi hija, ¿saben qué? Dice: se la voy a dar al que pase una prueba. Y dijeron: sí, muy bien. Entonces los puso en la orilla de una alberca, y el rey puso a su hija y él se puso también junto con ella en el otro extremo de la alberca, y les dijo el rey: el que se aviente nadando por esta alberca y llegue primero a la otra orilla, se casa conmigo. No, pues todos bien contentos, que no, pues ahorita es cuando, ¿verdad? Pero cuando se arrimaron a la orilla de la alberca, resulta que la alberca estaba llena de cocodrilos, ¿sí? Y entonces dijeron ellos, ¿verdad? No, pues como que no, ¿verdad? Como que no. Y en eso estaban, y el rey les decía: a ver, pues, ¿quién se va a animar? Y entonces nadie, ¿verdad? Y ahí estaban todos en el murmullo y que sí, que no. Y de repente se oyó un chapuzón. Y todos quedaron viendo. Y ven el agua que se movía el agua. Y sale uno en la orilla del agua allá, y se asoma y ya sale. Y el rey le dice, ¿verdad? Qué bueno que tú viste el aventado y que sabe que tanto. Y él voltea para todos lados, asustado porque la había ligado, ¿verdad? Y le preguntan: a ver, ¿qué pasó? ¿Qué te motivó? ¿Cómo le hiciste para aventarte? Y dice: no sé, yo lo único que quiero saber es quién me aventó el agua. ¿Quién me aventó el agua? Hermanos, ya estamos aquí, ¿sí? Ya estamos aquí,
¿verdad? ¿Quién te aventó? ¿Quién sabe? Pero ahora tenemos una responsabilidad. Sí, tenemos una responsabilidad. Pongámonos en las manos de Dios para hacer esos modelos, ¿sí?, que los creyentes necesitan. ¿Sí? ¿Alguien quiere decirle a Dios esta tarde: Dios, yo quiero ser un modelo ejemplar para otros creyentes, y que un día, ¿sí?, un día yo pueda ver a esas personas también caminando conmigo? ¿Sí? ¿Quieres orar conmigo esta tarde? Te invito para que te pongas de pie y vamos a orar. Póngale las manos de Dios. Dile a Dios: yo quiero ser un buen modelo para otros. Y vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos caminando contigo, sabiendo, Señor, que tú nos llamaste y nos has salvado, nos has perdonado, nos has dado la vida eterna, y nos has, Señor, dado también la responsabilidad de compartir tu palabra, de ser instrumentos útiles para buenas obras. Padre Celestial, ayúdanos para cumplir esa responsabilidad, siendo buenos ejemplos, buenos modelos para aquellas personas que nos ven, para aquellas personas que nos rodean. Queremos ponerlos en tus manos, Señor. Que tu palabra, que tu Espíritu Santo, que tu Hijo Jesucristo siempre, Señor, nos muevan, nos motivan para ser instrumentos útiles. Y que podamos ver en nuestra iglesia un crecimiento espiritual fuerte, firme, con personas que están aprendiendo de lo que estamos aprendiendo nosotros también. Estamos en tus manos, Señor. Ve el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada joven que está aquí en esta tarde, con ese deseo y esa disposición de caminar contigo y seguir adelante. Te damos gracias en esta tarde y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Continuamos.